La disputa territorial entre Armenia y Azerbaiyán se recrudeció este fin de semana y ha dejado un centenar de muertos en ambos bandos, entre ellos una decena de civiles. Para analizar este tema vamos a conversar con el profesor de Medio Oriente y Cáucaso de la Universidad Internacional de Cuernavaca en México, Manuel Pérez. ¿Cómo estás, Manuel? Hola, buenos días, Claudia. Muy bien, muchas gracias. Muy buenos días. Primero queremos entender el origen de este conflicto, porque se remonta a 30 años. Algunos hablan de una especie de guerra fría porque se mantiene ahí, sobre todo comunicacionalmente. Tú has estado justamente en esa región y efectivamente es un tema que siempre está en la palestra, pero que a veces se recrudece, como lo hemos visto durante este fin de semana y hasta el día de hoy, de hecho. Bueno, sí es un conflicto que se origina, por lo menos en 1921, cuando se decidió colocar esta zona de Nagorno-Karabaj habitada mayoritariamente por armenios, pero también con población azerbaiyana. En la época soviética se decidió colocar bajo la jurisdicción de la República Soviética de Azerbaiyán. De ahí en adelante, Claudia, lo que tenemos es una disputa entre dos nacionalismos por este territorio, del lado armenio y del lado azerbaiyano, que, claro, al final de la Unión Soviética, el periodo del 88 al 94, lo que tenemos ahí es un conflicto que ya mutó. De ser un conflicto interno de la Unión Soviética, se convirtió en un conflicto internacional entre dos estados que se disputan la zona, y no solo es una disputa entre dos estados, Claudia, también hay que agregar que la República de Nagorno-Karabaj, o desde el 2017 la República de Artsaj, se declaró independiente de facto. Esa independencia no ha sido reconocida ni siquiera por Armenia, nadie de la comunidad internacional lo reconoce, y como tú perfectamente lo decías, es un conflicto que constantemente tiene ciclos de violencia, regulación de la violencia, negociaciones con el grupo de Minsk, pero lo que está pasando en estos días rompe el molde por la intensidad de los combates, como tú lo mencionabas. Ahora, Manuel, básicamente la gente que está viviendo en ese sector, que principalmente son armenios, ellos quieren pertenecer a Armenia, quieren pertenecer a Azerbaiyán, están divididos, ¿hay alguna mayoría? Esta es una pregunta complicada de hacer porque a partir de 1953, Claudia, lo que empezó a ocurrir en todo el Cáucaso, porque también hay que agregar a Georgia, que tiene también un problema de minorías con Osetia y con Abjasia, pero en el caso que nos atañe hoy, empezó un proceso de expulsión de la población azerbaiyana de la zona de Nagorno-Karabaj. Hay más de 1 millón de desplazados por este conflicto. En ese sentido, tu pregunta es curiosa porque no sea, y importante, porque no se ha tomado en cuenta la opinión de la gente que vive en Nagorno-Karabaj. Habría que hacer un censo que también considerara a los desplazados no armenios que hoy viven al interior de Azerbaiyán sobre el futuro de la zona. Seguramente si hubiera un referéndum, la zona votaría en su mayoría por ser independiente y con posibilidades de anexionarse a Armenia, pero aquí la cuestión, Claudia, también no hay que olvidar que el derecho internacional también prima en este conflicto, y hay 4 resoluciones de la ONU, del Consejo de Seguridad, la 822, la 853, la 874 y la 884, que hablan del respeto de la integridad territorial de Azerbaiyán. En otras palabras, aquí chocan el derecho a la soberanía y a la Manuel, autodefinición, pero y por otro lado, ¿sí? sí, dígame. Pero es que entonces técnicamente digo, porque además ahí hay muchos armenios, ¿pertenece a Sí. Armenia o a Azerbaiyán? Técnicamente pertenece a Azerbaiyán. Técnicamente, Nagorno-Karabaj y 7 distritos que lo rodean son territorios ocupados por Armenia. Eso es lo que Chile, lo que México, lo que el mundo reconoce. Ya. Ahora, hay otras explicaciones históricas también, ¿no? Los armenios reclaman que la adhesión de Nagorno-Karabaj a Azerbaiyán fue injusta en el periodo soviético y eso había que cambiarlo, y como tú mencionas, que había que tomar en cuenta el deseo de la población local. Pero si hablamos de derecho internacional, estamos hablando de que Armenia es el ocupante de territorios que internacionalmente se reconocen como parte de Azerbaiyán. ¿Y qué rol juegan acá Turquía y Rusia? Esto es lo que cambia el panorama, ¿no? Históricamente, Rusia ha sido como el influyente en la zona del Cáucaso. Tú piensas que desde el 2008, cuando hubo esta guerra Georgia-Rusia, tenemos presencia rusa en Osetia del Sur y en Abjasia, pero Rusia también interviene en los asuntos internos de Armenia y Azerbaiyán, principalmente del lado de Armenia, pero también tiene buenas relaciones con Azerbaiyán. Ahora, Turquía rompe el molde porque nunca había intervenido como está interviniendo ahora. Se habla de que está ahí mandando mercenarios sirios a combatir del lado de Azerbaiyán, apoyando a su aliado del Cáucaso, porque
si bien los azerbaiyanos son musulmanes chiíes y los turcos son musulmanes sunas, comparten lo étnico, son pueblos túrquicos. Entonces, desde ahí se narra una alianza y se ha forjado una alianza importante entre Azerbaiyán y Turquía hoy es un país que interviene, en mi opinión, ilegalmente en el norte de Siria, interviene en Irak, interviene en Libia y ahora está interviniendo indirectamente en el conflicto entre Azerbaiyán y Armenia, destacando que Turquía y Armenia tienen una muy mala relación desde 1915 con el famoso genocidio que desconoce Turquía y que mantiene la frontera entre ambos países cerrada. Entonces Turquía se volvió, hace 10 años Turquía era un negociador en la zona, se volvió ahora un aliado totalmente declarado de Azerbaiyán en este conflicto. Vamos a revisar un mapa, Manuel, donde vamos a poder distinguir exactamente dónde está esta zona, ¿cierto? Y porque ahí la vemos en rojo, para conocer también qué es lo que tiene de especial esa zona, además de un tema de identidad, ¿cierto? Y geopolítico. Por ejemplo, en recursos naturales, ¿por qué la hace tan importante en ese sentido? Mira, como tú dices, y es súper sano lo que estás proponiendo, analicemos el mapa. Tenemos a la derecha Azerbaiyán con su capital en Bakú. Luego tenemos esta zona roja que sería Nagorno-Karabaj, que como dije, también se conoce como la República de Artsaj, que esa es la zona que se declara independiente y hasta el día de hoy no la reconoce nadie su independencia. Las zonas alrededor de lo rojo son los 7 distritos que también ocupa Armenia. Y si se fijan en la parte del sur, hay 2 regiones que es donde realmente están actualmente los enfrentamientos. No están en Nagorno-Karabaj los enfrentamientos, están en la zona que rodea Nagorno-Karabaj, que se llama la zona de contacto, por si lo escuchan en los medios. Y es menos poblada, izquierda, pensando, por ejemplo, en el riesgo que corren los civiles, ¿no? Es muy poco poblada, esta es buena pregunta, es muy poco poblada, aunque es importante porque es una zona un poco más agrícola, más proclive a la agricultura que otras zonas más rural, donde es bastante desértico. Estamos pensando, Claudia, que estamos hablando de un país como Azerbaiyán de 10 millones de habitantes, un Armenia de 3 millones de habitantes y un Nagorno-Karabaj donde hay 150,000 personas. Ahora, Yerevan, que es la capital de Armenia, también es una ciudad alejada del conflicto, pero si te fijas, hay una zona que se llama Nakhchivan. Esa es una república autónoma que pertenece a Azerbaiyán y como ves en el mapa, está separada territorialmente de la República de Azerbaiyán. Entonces tenemos algo muy complejo, ¿no? Tenemos un Nagorno-Karabaj que, como tú dices, es importante en lo nacional, también es importante por la ubicación geográfica que facilitaría el tránsito de algunos oleoductos y gasoductos. Piensa que Bakú, Azerbaiyán es un país petrolero, pero también es una zona un poco más agrícola que el resto de la zona. Pero si me preguntas a mí, Claudia, la importancia es que Nagorno-Karabaj es central en la identidad nacional tanto de armenios como de azerbaiyanos. Cuando yo estuve en la zona, todo el mundo, desde el taxista hasta profesores universitarios, te hablaba en algún punto de Nagorno-Karabaj. Es muy central en su identidad nacional. Bueno, de hecho, justamente por eso además es tan interesante hablar contigo, porque tú estuviste ahí, pasaste un tiempo importante en esa zona, donde comunicacionalmente, porque nosotros vemos que a veces, por ejemplo, en el 2016 hubo una nueva escalada de violencia, ahora luego se durmió un poquito, vuelve a resurgir. Sin embargo, sigue siendo un tema presente, por ejemplo, en los medios de comunicación de manera constante ahí. Mira, cuando yo estuve en Azerbaiyán principalmente, estuve también un poco en Georgia, no podía pasar yo a Armenia por una cuestión de visados, pero todos los días hay noticias de Nagorno-Karabaj. Y lo que a veces no salía en los medios de nosotros, digamos, allí todo el tiempo, porque es un conflicto de baja intensidad. Constantemente hay enfrentamientos en esta zona de contacto. Por eso lo que pasa ahora llama la atención, Claudia, porque rompe el molde, porque interviene Turquía, porque hay más muertos civiles, se está hablando de 12, 15 tanques destruidos, se habla de drones, o sea, estamos hablando del inicio de un conflicto que a lo mejor escala a una guerra como hubo al inicio de los 90, pero como tú bien dices, constantemente los periódicos, los medios de comunicación de Azerbaiyán mencionan el caso, es un tema súper central que todavía hoy no se resuelve. Occidente ha fracasado en sus procesos de negociación del grupo de Minsk, pero sí, efectivamente, es una pena que en Occidente no nos enteremos hasta que explota el conflicto tan amplio, porque es un conflicto que está constantemente presente, ¿no? Manuel, ahora, ¿qué se puede hacer en realidad al respecto para evitar una guerra, por ejemplo, tal como tú adelantabas? ¿Qué rol pueden jugar realmente los organismos internacionales como la ONU y la OTAN, que han pedido
un cese inmediato al fuego desde el fin de semana y que claramente no se ha producido. Mira, yo tristemente creo que poco. Yo creo que aquí, y es una opinión personal, yo creo que el actor que tiene la llave para bajar el conflicto es Rusia, para bien o para mal, ¿no? Y también la incidencia que se tenga sobre Turquía. Ahora, las razones de la intervención de Turquía son complejos. Algunos analistas hablan de que está intentando ser parte de la solución, o sea, entró al conflicto, pero también para ser considerado como parte de la solución, como hizo en Siria. Hoy Turquía, junto con Irán y con Rusia, son los que deciden el futuro de Siria. También creo que a Turquía la motivan presiones internas que ha tenido el gobierno turco. La lira turca está desplomándose, hay muchas presiones internas. Entonces, digamos que el gobierno turco está buscando algunas válvulas de escape, pero realmente los organismos internacionales se han mostrado muy débiles. La Unión Europea muy débil, en su momento fue fuerte. El grupo de Minsk, que es el grupo negociador, tampoco ha llevado resultados, y realmente el que podrá el alto aquí en algún punto será Rusia, ¿no? Sí, es un conflicto muy complejo, muy interesante, así que muchísimas gracias por esta conversación. Manuel Ferez, profesor de Medio Oriente y Cáucaso de la Universidad Internacional de Cuernavaca. Muchísimas gracias por este contacto. Que estén muy bien, Claudia. Igualmente. Gracias.